tú? ¿A quién has decidido seguir? Pues mira, si tú has decidido seguir a Cristo, tú tienes que ponerle atención a este mensaje que te vamos a estar llevando hoy en el nombre de Jesús. Saludamos a los amigos de YouTube, de Facebook, Instagram, TikTok y otras redes en las que ya estamos. Bendito sea Dios. Hace un momento cantaba una canción, bueno, precisamente esta y otras, alababa al Señor. Y me inspiraba muy fuertemente sobre este tema que lo medité y dije que lo iba a grabar en algún momento, pero tomo este momento y para así estar hablando de este tema súper importante. Estamos analizando unos temas sobre las transferencias espirituales. Hay transferencias que son de bendición y transferencias de maldición, obviamente. Pero me impresionó algo cuando estábamos dando el estudio con los hermanos de Latinoamérica, y es el hecho de un mensaje que versa sobre el texto que le vamos a estar dando lectura. Es el que vamos a utilizar como base de este estudio. El tema que vamos a estar analizando hoy, amados, es el tema de la autoridad transferida. Autoridad transferida. ¿Y por qué? Yo quiero hablarle de este tema, bueno, porque hay lo que se llama un espíritu de Datán, Coré y Abiram en el pueblo del Señor. Cuando digo en el pueblo del Señor me refiero a la iglesia en términos generales. Diferentes organizaciones, diferentes movimientos, diferentes confraternidades de pastores, y cada quien está jalando por su lado. Pero hay un aspecto que yo más adelante lo voy a mencionar, y es el hecho de la desautorización, porque hay mucha gente que ya han sido desautorizados por Dios, y Dios ha levantado a una nueva generación. O sea, por más que quizás tú a veces quieras que ellos se unan para que conformen un gran ejército del Señor en estos últimos tiempos, ellos no van a poder, porque ya Dios ha hablado. Y tenemos muchos que, como en los tiempos de Elí, el sacerdocio corrupto que existió en el pueblo de Israel, por varias causas Dios lo eliminó y transfirió la antorcha a una nueva generación, como en los tiempos de Josué, que de toda esa gente solamente dos pues pudieron entrar. Yo creo 2 o 3 pudieron entrar a la tierra prometida, ni siquiera Moisés. Vamos a analizar ese aspecto partiendo del tema autoridad transferida. Vamos a analizar lo que es la autoridad directa, la autoridad indirecta, cómo se dan estas cosas. ¿Qué fue lo que el Señor pues transfirió en algún momento cuando le dijo a Moisés que tomase pues de 70 varones de lo más de lo que tuvieran renombre en el pueblo, y lo constituyera, y que él tomaría del espíritu que él tenía y lo transferiría a ellos? Vamos a ver cómo se analiza eso, puesto que tenemos pues líderes que no se someten ni a Dios, ni al diablo, ni a hombres, ni a leyes naturales, ni a leyes, ni a nadie, no se someten a nadie, y pretenden obviamente que Dios lo bendiga. Pero yo no me entiendo. Hay gente que hablan de reino, pero ni siquiera saben cómo seguir la palabra reino, porque el reino tiene leyes y hay que sujetarse a ella, y el reino tiene autoridad de que hay que sujetarse a ella. Analicemos este tema, acompáñenme 40, 30, 50, 60 minutos, una hora, para que nos esté modificando en el nombre de Jesús. Vamos a darle lectura a nuestro texto base que utilizaremos como fundamento para hablarle de este tan apasionante tema, que es propicio para los últimos tiempos, donde Dios ha dicho que ha transferido la antorcha a una nueva generación, y que está levantando una nueva generación de conquistadores. Una nueva generación de conquistadores. Gloria a Dios. Aquí está. Vamos a ver. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Número, capítulo 11, versículo 16 hasta el 17. Número, capítulo 11, versículo 16 hacia el 17. Dice acá que el tema es: el espíritu que estaba en Moisés, el profeta, fue transferido a los 70 ancianos. Dice el texto: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo. Escuchen esto: que tú sabes, estoy Dios hablando con Moisés, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelo a la puerta del tabernáculo de reunión. Oigan esto:
esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ello, y pondré en ello, y llevarán la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Número 11, capítulo 11, versículo 16. Esta es la gran unción que estaba sobre Moisés, que fue derramada sobre los 70, y ellos profetizaron. Y el Espíritu vino del Señor sobre Moisés, y de Moisés el Señor tomó el Espíritu que estaba en él y se lo dio a los 70 ancianos. Gloria a Dios. Si iban a tener un mismo pensamiento, debían tener un mismo espíritu los hombres que trabajaban con Moisés. Debían tener su espíritu. Gloria a Dios. ¿Cómo se analiza esto, amado? ¿Qué espíritu fue que transfirió Dios? Dice que lo tomó de la vida de Moisés y lo puso a ellos. Ahí podemos ver y analizar el principio de la autoridad transferida. Hay líderes que pretenden, pues, ser escuchados, pero más sin embargo ellos no obedecen. Hay 4 aspectos que versan sobre lo que es la responsabilidad, sobre lo que es la gobernanza, sobre lo que es el reino, que son: 1, principio de estar sujeto a alguien o a algo. Hay que sujetarse. 1, hay que someterse, hay que disponerse, y hay que entregarse. Lo voy a repetir: sujetarse, someterse, disponerse y entregarse. En todo el sentido de la palabra, vamos a resumir esos 4 aspectos en obediencia total hacia Dios. No, que yo solamente me sujeto a Cristo y a Dios, pero no me sujeto a hombre. Usted está errado, hermano. La iglesia demanda orden y organización para que pueda tener un impacto más efectivo en la tierra y pueda ser de bendición. De lo contrario, pues no será de mucha bendición, porque en un pueblo desunido manifiesta una gran debilidad. Como se diría popularmente, que un pueblo unido jamás será vencido, pero un pueblo unido manifiesta y exhibe el poder que está en medio de ellos. De manera que vamos a analizar este principio de lo que es la autoridad transferida. Por ejemplo, vamos a analizar, para así estar adentrándonos a la introducción del tema. Hay algo que se transfiere de una persona a otra, y estamos diciendo que se transfiere el conocimiento, se transfiere la sabiduría, se transfiere la inteligencia, se transfieren los dones, se transfieren cualidades, se transfieren virtudes, se transfiere bendición. Vamos a ver qué es lo que el Señor, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo nos transfirió a nosotros como iglesia en términos generales, a todos, obviamente a todos los que obedecen su principio, porque la Biblia dice en 3 de Juan 1 que todo aquel que persevera en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo tiene al Padre, tiene al Hijo y tiene al Espíritu Santo. Más sin embargo, el que no se sujeta al Señor Jesucristo no tiene esa autoridad, esa virtud, esa cualidad, ese poder, porque Él dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ustedes me serán mis testigos. ¿Por qué la iglesia no recibe poder del cielo? Obviamente porque no se sujeta ni se somete. Para esto hay que pagar un precio. Vamos a analizar el texto que está en Isaías. Cuando cuando Isaías habló en función del advenimiento de Cristo, el cual iba a derramar sobre nosotros esas cualidades, esa virtud y ese poder. Vamos a analizarlo. Gloria a Dios. El texto está ubicado en Isaías capítulo 11, versículo 12. Aleluya. Yo quiero que ustedes me sigan. Pueden agarrar su Biblia ya, porque estamos hablando por la palabra. Estamos ministrando conforme a lo que dice la palabra. Aleluya. Y dice acá en el texto, capítulo 11 de Isaías, versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. 1. Oiga, se debe tener el Espíritu de Dios para que tú entiendas que está bajo autoridad y que tiene autoridad. Debe tener el Espíritu de Dios. Y reposará. Esto es en función. El profeta está hablando en función de Cristo, no en función de él. Está hablando en segunda persona. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Primera virtud, el Espíritu de Jehová. 2, el Espíritu de sabiduría. Van 2. Número 3, el Espíritu de inteligencia. Número 4, el Espíritu de consejo.
el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Eso es lo que el Padre Celestial nos transfirió por medio del sacrificio de Jesucristo en el madero, en la cruz del Calvario. Por tanto, la iglesia debe ser conocedora, ¿verdad? Y no solamente oidora y conocedora de estos principios, de estas manifestaciones espirituales que operan a través del poder de Dios, del Espíritu Santo en nuestra vida, con los frutos, ¿verdad? Debe practicar, debe vivir en esto, andar y vivir en el Espíritu. Jesús trajo las manifestaciones de esta naturaleza divina para que nosotros seamos nueva criatura, enteramente preparado, apto para toda buena obra. Y reposará sobre él, lo voy a repetir, Isaías 11, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Entonces tenemos gente que ni tienen sabiduría, ni tienen presencia, y si no tienen presencia de Jehová, no tienen sabiduría espiritual, pero mucho menos tienen inteligencia espiritual, o no tienen la virtud de la inteligencia, el don de inteligencia. Tampoco están autorizados para aconsejar a nadie, porque ellos no califican, porque no viven esto, ni tienen el poder de Dios, ni tienen el Espíritu Santo. Tampoco tienen poder de Dios, pero tampoco tienen el conocimiento espiritual revelado por el Padre, porque obviamente tampoco tienen temor. De manera que están descarriados, están descalificados, están como Saúl. Gloria a Dios. Ahí vemos qué es lo que el Señor Jesús vino a transferirle a la iglesia, vino a transferirle a su pueblo. Gloria a Dios. Esto fue lo que obviamente el Padre le dijo a Moisés: yo tomaré de ti, le dijo. Yo tomaré de ti, elígelo. Dile que vengan acá. Reúnemelo. Perdón. Reúnemelo. Entonces vemos hoy que cuando usted llama a la iglesia y le dice a los pastores, por ejemplo, el Señor me dice que vengan conmigo, o el Señor le dice a ustedes que hagan esto, o que se reúnan y que hagamos esto, hermano, nadie hace caso. Por lo general muy pocos hacen caso. Es lamentable. Y yo creo que los juicios de Dios se van a seguir desatando para ese grupo de desobedientes que tenemos. La primera cualidad, o el primer factor que tiene que considerar la iglesia es la unidad, no la división. Porque tenemos un grupo de cristianos evangélicos apandillados. Digo cristianos evangélicos apandillados porque el diablo le ha sembrado en la cabeza el jalar cada uno para su lado. Yo no puedo pertenecer a ninguna organización. Yo no pertenezco a ninguna confraternidad, ningún concilio, porque obviamente todos ellos están errados y yo soy el que tengo la razón. Hermanos, revísese, porque llega un momento donde usted tiene que unificarse, usted tiene que ordenarse, porque el reino tiene leyes y ese reino dice que el pueblo debe estar unido en un mismo pensamiento, en un mismo sentido. El reino tiene leyes, el reino tiene un orden, el reino tiene organización, el reino de Dios tiene hombres y mujeres ungidos, ministros autorizados por Dios, al cual usted debe de prestar atención, porque son las voces autorizadas del reino. Si usted no se sujeta a quien usted ve, mucho menos a quien usted no ve. Gloria a Dios. De manera que vamos a analizar, le di la parte introductoria del texto bíblico, más o menos usted sabe de qué se trata. Gloria a Dios. Entonces vemos acá, hermano, el orden y la organización. La iglesia, si tuviese mejor organizada, tenemos organizaciones que no están, tenemos movimientos, tenemos grupos que no están organizados, ni legalmente, ¿verdad? Ni jurídicamente, ni en ningún aspecto. No puedo decirle todo que quizás no tienen la presencia, sí, porque se comienza desde cero y más te vas arreglando la carga en el camino. Pero hay muchos que Dios le está llamando para que se unifiquen. Hace mucho que Dios viene hablando que los pastores se unifiquen con los pastores, que los evangelistas se unifiquen con los evangelistas, que los profetas se unifiquen con los profetas. Pero tenemos que un grupo de ministros que operan de manera independiente y Dios le está diciendo: únanse, porque quiero exhibir mi poder a través de ustedes. Pero hasta tanto no se unifiquen y dejen de estar jalando uno para allá y otro para acá, yo no puedo exhibirme en medio de ustedes, ni puedo entregarle poder y autoridad, porque entonces se van a destruir. Estoy parafraseando. Entonces, amado, uno de los principios que se dan en cuanto a lo que es la autoridad en el reino de Dios, en todo reino, en todo gobierno, es el orden y la organización. Entonces, el orden
Si damos definición a lo que es el orden, encontramos que se trata de la colocación de las cosas en el lugar que le corresponden. Primera o segunda de Corintios capítulo 12 versículo 28 dice que la Biblia, el Señor dijo, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto, y el que descendió, ¿verdad?, penetró a los lugares más bajos de la tierra y estableció un orden abajo y arriba. Y dice, y dio dones a los hombres. Y a uno puso Dios, versículo 28. Primeramente, ¿verdad?, pastores, creo que, apóstoles. Luego profetas, pastores y maestros, los que ayudan, los que sanan, los que tienen don de lengua. Y Pablo dice, son todos apóstoles, son todos profetas, tienen todo don de sanidad, etcétera, etcétera. Entonces hay una operatividad en el cuerpo, ¿verdad?, que está diseñada. Eso le llama, yo le digo, el diseño divino, que es inalterable. Entonces, si usted no se sujeta a ese diseño divino, usted está en desobediencia. Y la Biblia me dice a mí, la palabra de Dios me dice a mí, que toda desobediencia es pecado. Entonces, deben estar todo colocado, todas las cosas deben estar en el lugar que le corresponden, y eso es orden. Mientras que organización, porque hay una diferencia entre orden y organización. Tú me podrás decir que tú quizás estés en orden, pero no estás organizado. Mientras que la organización es la acción y el efecto de organizar o organizarse. Y organizar es poner algo en el orden. Entonces esa es la diferencia. Orden es que el orden es que se trata de la colocación de las cosas en el lugar que le corresponde. Mientras que la organización es la acción y el efecto de organizar o organizarse. Y organizar es poner algo en orden. Entonces vemos mucha gente en desorden. Las redes sociales están llenas de gente en desorden. Las comunidades, las regiones, los países están llenas de gente que supuestamente son pastores, son evangelistas, son profetas, pero no tienen cobertura de nadie, no están en autoridad, ni están bajo autoridad de nadie. Aleluya. Voy a profetizar de nuevo hoy. Aleluya. Mateo 8:8 al 9, oigan lo que dice. Esta es una historia donde un soldado, un oficial del ejército romano, pues tenía un siervo muy enfermo, y mientras vio a Jesús que andaba, pues llevando la noticia de salvación, llevando la buena nueva de salvación, haciendo muchos bienes y milagros a la gente, pues él recurrió, porque la fama de Jesús pues se expandió, porque él hacía muchas cosas que el Padre le ordenaba, y a milagros, resucitaba muertos, los enfermos eran sanados, los ciegos recibían las vistas, los paralíticos caminaban. Entonces la fama de Jesús creció, y por tanto este centurión, este soldado, este oficial llegó al lugar donde estaba Jesús en el momento ministrando, y se dirigió a él y le dijo: Señor, mi siervo está muy enfermo. Eso lo tenemos en Mateo 8:8 al 9. Mi siervo está muy enfermo y yo necesito que tú lo sanes. Versículo 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno. Entonces Jesús le dijo: ¿dónde lo tiene? Y él respondió: está en tal sitio. Entonces respondió el centurión y dijo al Señor: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes. Escuchen la palabra. Agarren la palabra: órdenes. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y mi siervo hace esto y lo hace. Aleluya. Entonces no podemos decir que usted está bajo autoridad si no se sujeta, si no se somete, si no se dispone a algo o a alguien, si no se respeta las reglas, si no respeta las normas del reino. Usted no está bajo ninguna autoridad. Hay dos autoridades: autoridad directa y autoridad indirecta. Aleluya. Autoridad directa es aquella que ha sido emanada directamente de Dios al hombre. Cuando podemos ver que hombres con llamados especiales, como en el caso de Moisés el profeta, tiene un cara a cara con Dios. Y no estamos hablando que quizás Dios pues tuvo un encuentro con él cara a cara, donde él pudo ver la cara de Dios visiblemente, como yo lo estoy viendo, usted me está viendo a mí a través de esta pantalla. No, estamos hablando aquí de un nivel revelacional de autoridad y de poder fue otorgado a Moisés, diferente a los demás profetas. Y por tanto él tenía unos niveles de acercamiento a Dios, y por tal razón a él se le debía respetar la investidura y el manto que Dios le había colocado,
y se le debía obedecer por causa de la voluntad del Eterno, quien lo cogió para hacer esta gran misión. Era un gran legislador que Dios cogió para direccionar el pueblo de Israel. Gloria a Dios. El hombre que dirigía los destinos del pueblo de Israel en esa época. Pero vemos que en ese tiempo ni siquiera era pueblo de Israel, sino era un puñado de personas que caminaban y se direccionaban hacia unas promesas, hacia una tierra. Gloria a Dios, usted conoce la historia. Pero para no cansarlo con eso, analicemos este principio de autoridad. Cuando vemos que el Señor habla aquí en el Número capítulo 11, y Jehová le habla a Moisés y dice: reúneme a los 70 varones. Hoy eligen personas y le comisionan para ministerio, entre comillas, y la pregunta que yo te le preguntaría a usted: ¿y usted oró para seleccionar a esos ministros y otorgarle posición de poder y autoridad? Ya hoy ni se ora. Y serán autorizados por Dios esos ministros que usted eligió para ponerlos como pastores, como evangelistas, como profetas. Mi Biblia, la que yo leo, yo no sé la suya, me dice otra cosa. Que aquí quien elige, quien llama, prepara, ¿no?, capacita y envía es Dios. Aquí Dios le está hablando al profeta y le dice: mira, reúneme a 70 varones. Me imagino que Moisés no iba a elegir según sus propias convicciones, sino según ya lo que Dios le había predestinado, le había dicho con anterioridad. Porque él tenía su equipo de hombres y mujeres que obviamente ya habían sido seleccionados para ocupar posiciones, que llevaban la carga con él en el pueblo y eran hombres de renombre. Dice que tú sabes, le dice Jehová. Estamos en Número 11, 16 a 17. 70 varones. Hasta el número le dice el Señor: reúneme 70. Hoy elegimos una cantidad innumerable sin ni siquiera esperar que Dios nos hable y nos diga cuántos son los que irán contigo para hacer la misión. Reúneme 70 varones. Ay. De los ancianos de Israel. Y dice Jehová a Moisés que tú sabes. O sea, Moisés no debía ignorar esa parte. Él debía estar consciente de que esos hombres eran diestros, eran hombres capaces de desempeñar la función para lo cual habían sido elegidos. Porque Dios le da la autoridad al líder para que vea cuáles son los que están preparados y los que no. Es una autoridad delegada, una capacidad que Dios le da al siervo según la dirección del Espíritu Santo para elegir a los que son marcados por Dios. Dice que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, o sea, lo que yo ya te di para que lo eligiera y estuvieran contigo ahí, tipo de lo que Jesús hizo con los 12 discípulos, que el Padre le entregó esos 12 y esos 12 fueron sus más allegados colaboradores para que hicieran la tarea de recibir las principales instrucciones de los fundamentos del Evangelio, que son los 12 apóstoles. Y dice Jehová a Moisés: y tráelo a la puerta del tabernáculo. Imagínense que Dios me dio una instrucción a mí, me diga: llama a 70 ministros de Latinoamérica para que te acompañen en la obra que yo quiero hacer contigo, porque le voy a entregar esto y aquello. Y de repente yo comienzo a toparme con personas de ese y le digo: mira, dice Jehová que te una. Y voy a donde el otro: dice Jehová que te una porque te entregará. Y no soy yo de Dios, porque yo caigo bajo el poder de Dios gritando y el poder de Dios los quema. Y saben que Dios le está hablando. Y la mayoría de esas personas hacen caso omiso a la voz de Dios. ¿Usted cree que Dios se estará contento con esos líderes? Dios le da la instrucción a Moisés, dice: tráelo a la puerta del tabernáculo. En otras palabras, tráemelo a la presencia, porque yo hablaré con ellos. Reúnamelo. Reúnanse. Están divididos. Supongamos que estuviesen divididos, no hubiese podido tener lugar la misión y el propósito de Dios para con ese grupo. Eran descalificados automáticamente. Ellos fueron obedientes y obedecieron a Moisés. Segunda de Crónicas, Primera de Crónicas 20:20 dice: creed en Jehová, creed en su profeta y seréis prosperados. Pero hay mucha gente que quieren bendición, ¿verdad? Andan buscando las añadiduras del reino, pero no quieren obedecer a Dios. No tienen un compromiso de adoración con Dios. No tienen un compromiso de obediencia. No tienen un compromiso sincero con Dios. Y deben arreglar sus vidas, que están en el suelo. Y dice: y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti. ¿Cómo así? Tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Es decir, el Señor me está diciendo que hará una transferencia de lo que yo tengo y llevarán la carga del pueblo. O sea, Dios le va a ungir y le va a poner una unción y una capacidad y lo va a preparar
y le va a entregar sabiduría, inteligencia, conocimiento, revelación, poder, discernimiento. Le va a entregar las armaduras, lo va a capacitar y me lo va a poner al lado para que ellos también me ayuden en la misión que él me encomendó. Es lo que le está diciendo a Moisés. Y no la llevará tú solo. Gloria a Dios. Hay mucha gente que quiere unción, que quieren poder, quieren que Dios lo use. Pero todavía no se han dado cuenta que Dios le ha venido hablando hace mucho para que obedezcan, para que hagan algo, y ellos no se dan por entendido. Gloria a Dios. Una pastora de Panamá, creo que, y es así, decía, en relación a lo que ocurre en República Dominicana y en otros países de Latinoamérica, muchas partes del mundo. Y el enemigo ha creado lo que se llama una división en el pueblo. Ha creado una división en el pueblo. Y muchos se dejaron arrastrar por ese espíritu de Datán, Corea, Virán. El espíritu de división. Y muchos se mantuvieron, como le dije en un estudio anterior, como Abinadab, que duró el arca de Jehová duró 20 años en la casa de Abinadab y no ocurrió nada. Mantuvo 20 años la gloria de Jehová secuestrada y no ocurrió nada. Al contrario, lo que ocurrió fue juicio, porque vemos cuando Uza intenta tocar el arca que fue llevada en carreta, y al intentar tocar el arca de Jehová que se iba a caer cuando los bueyes tropezaron, un rayo explotó y Dios lo mató. ¿Por qué ocurre eso muchas veces? Por la desobediencia, porque mucha gente no conoce la reverencia necesaria para entrar a la presencia. Dios ha dicho que limpiará los altares y eso vendrá. Hay muchos líderes en desobediencia, pastores en desobediencia bajo juicio, gente que ya tienen sentencia definitiva de incluso desechado del sacerdocio, gente que han sido desechados para la salvación, incluso que juegan con estas cosas, que sirven de piedra de tropiezo a los que vienen caminando, que Dios ha venido levantando. Pero ojo, no pierdas cuidado a lo nuevo que Dios ha levantado, porque obviamente si Dios te eligió a ti, tú eres el llamado y el escogido en estos tiempos. No le haga caso a los Saúl, como yo cantaba hace rato. Si el espíritu de Saúl, si el espíritu del diablo se levanta contra ti, no dejes tu lugar, porque a la calma y la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Si Satanás se levanta en contra de ti, sigue tocando el arpa, así como le sucedió a David. De manera que el principio de autoridad, está aquí en la Biblia, es inalterable, ya muchos lo violaron. La iglesia del Nuevo Testamento dio origen al ministerio apostólico de Pablo, pero lo vemos constantemente a la cabeza de cada iglesia que fuera iniciada por su ministerio. Aunque se ordenaban ancianos que tenían responsabilidades pastorales en la iglesia, siempre lo hacían en sumisión a su autoridad apostólica. Ya entre los primeros discípulos, Jacobo declara qué posición debían tomar en un importante tema doctrinal. Oiga lo que dice aquí: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Hechos 15, 19 al 20. Aquí vemos la importancia de mantenerse bajo la autoridad de los líderes que Dios levanta. Gloria a Dios. No sobre líderes descalificados, porque hay gente que sigue a líderes descalificados ya, desechados. Entonces, el principio de autoridad. ¿Qué es la autoridad desde el punto de vista bíblico? La autoridad, repito, es la responsabilidad de los que gobiernan o de los gobernantes de un reino, del reino, y la legalidad que Dios transfiere para que se ejerza correctamente. Entonces, es la responsabilidad de quienes gobiernan en el reino. La Biblia es un libro de gobierno que establece la legalidad de la autoridad transferida por Dios para su ejercicio correcto, a fin de traer justicia y orden. ¿Cuál es el fin de un gobierno? Traer justicia y traer orden a través de las leyes. Y para eso pues escoge sus autoridades. Autoridad directa y autoridad indirecta. Vamos a analizar más profundamente el principio de autoridad según lo que establece la Biblia. Los diferentes tipos de autoridades. ¿Dónde están los diferentes tipos de autoridades según la Sagrada
Escritura. Hay una página que hace mucho que es desglosa este tema muy importante, que yo tomé la palabra de estos hermanos. Gloria a Dios. David.org, muy buena página esa. Aquí habla, amado, de la autoridad delegada por Dios. La autoridad delegada por Dios. En Romanos 13 habla de esta cosa, dice sométase. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. Aquí no dice a una especificidad de autoridad, dice a las autoridades superiores, o sea, las que obviamente tienen y son reconocidas por el poder que portan, por la investidura que en ellos tienen, y que obviamente tienen un nivel de autoridad superior. O sea, está hablando de las escalas, de los niveles. Pablo no dice sométase al pastor, sométase al evangelista, sométase al profeta. Aquí hablando dice sométase, no sé cómo dirán otras versiones, sométase toda persona a las autoridades superiores. Está hablando en un término general. Es decir, hay que sujetarse al rey, a las autoridades civilmente constituidas. El padre tiene que sujetarse al hijo, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un paneo más o menos para que ustedes vean cómo opera la autoridad de Dios en la tierra, para que muchos que andan como ovejas sin pastor sepan que Dios les está llamando a organizarse y que tienen que sujetarse, someterse y escuchar a Dios a través de la autoridad superior que Dios levantó para dirigirlo. Gloria a Dios. Aleluya. Dice acá, ya tenemos la cita de Romanos 13. La autoridad significa el derecho de gobernar. Toda la autoridad pertenece a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. Gloria a Dios. Entonces vemos que la rebeldía es el principio básico de este mundo, y que muchos hijos de desobediencia han seguido la corriente de este mundo porque no han agradado al Señor. Mientras que el principio básico de los hijos de Dios es la obediencia. La obediencia, el obedecer a Dios y someterse a su autoridad es el deber de cada creyente. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es la autoridad delegada? ¿Qué debo hacer para ser totalmente obediente a Dios? Debo obedecer la autoridad delegada por Él, obviamente. ¿Qué es una autoridad delegada? Cuando hablamos de una autoridad delegada es lo mismo que diríamos autoridad transferida, según el texto que terminamos de leer en número 11, amado. Entonces, la autoridad delegada, en cuanto a una persona se refiere, es que esa persona recibe esa autoridad y representa la autoridad de Dios. Entonces, toda la autoridad pertenece a Dios, pero Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad. Uno, autoridad directa, y autoridad indirecta. Autoridad directa y autoridad delegada. La directa significa que Dios nos dice directamente a través de su palabra o a través del Espíritu Santo lo que Él desea que hagamos, y pone los niveles y coloca a cada uno en el lugar que le corresponde. Eso se llama un orden, según pudimos observar en 1 o 2 Corintios capítulo 12. Entonces, la autoridad delegada, esto significa que Dios elige a determinada persona para que lo representen y ejerzan su autoridad. Por tanto, vemos en la pirámide arriba Dios, ¿verdad? La autoridad directa de Dios, el Hijo, ¿verdad? Jesús. Vemos entonces que Dios ejerce su autoridad a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo dice: le voy a enviar un representante, el cual no lo dejará usted de huérfano, sino que le va a hablar, le va a enseñar, le va a instruir en toda verdad y toda justicia, el Espíritu Santo. Entonces, si no tenemos Espíritu Santo, no tenemos ninguna autoridad. Entonces, la señal distintiva o de preeminencia para que nosotros sepamos describir quiénes tienen la autoridad, quiénes están bajo autoridad y quiénes están bajo el poder de Dios, es precisamente esas manifestaciones que Jesús dijo en el libro de los Evangelios: y recibirán poder sobre la cual, cuando ustedes venga el Espíritu Santo, ustedes serán testigos. O sea, el Espíritu Santo debe ser una evidencia notoria en nuestra vida, porque Él hablará por nosotros. Jesús nunca habló de su propia cuenta, sino que el Espíritu de Dios le hablaba. El Padre le decía todo lo que debía de hablar.
en todas las veces que él se dirigía a las multitudes. Es decir, yo no hablo por mi propia cuenta, o sea, había una unicidad, ¿verdad? Había una relación estrecha del Padre con Dios. Para tú decir que estás en autoridad, tú debes tener una intimidad con Dios, que es lo primero. Debes tener la presencia del Espíritu Santo. O sea, Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de su autoridad delegada. Por ejemplo, el Padre sobre el Hijo. ¿Quién tiene la autoridad directa? Dada por Dios. El Padre. ¿Y quiénes deben de sujetarse a los hijos? ¿A quiénes deben de sujetarse a los hijos? A los padres. Por tanto, ¿qué Dios dice en su palabra? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vemos la autoridad en la familia. Pero vemos la autoridad en lo social, ¿verdad? En cuanto al conocimiento se refiere, los profesores, ¿verdad? Los que son maestros, en cuanto a la parte natural, que se capacitan y pasan muchísimos años preparándose para procurar expandir, para prepararse para ser entes útiles en la sociedad. Ellos se preparan para servir a las demás personas. Tenemos los profesores. Entonces, ¿quiénes se deben sujetar en respeto, autoridad dentro de las aulas? Los alumnos. ¿Entiendes? Como dice Lucas 6:40, el maestro no es superior a su discípulo, pero todo aquel que fuera perfeccionado será como su maestro. Tenemos entonces aquí las autoridades militares y policiales. Son autoridades establecidas por Dios para que haya un orden social. Usted debe respetar la autoridad. Vemos los jefes o los amos, que Pablo habló de eso, que hay gente que no respetan a sus amos terrenales, donde ellos trabajan en las empresas. Dice, estar sujeto a los amos, porque esa gente tiene una autoridad, y esa autoridad implica autoridad financiera. Esa gente tiene autoridad económica, y por tanto yo administro riqueza que tú no tienes. Tú puedes ser el hiperungido, pero tú debes sujetarte a ese jefe, a esa jefa, aunque sea un impío, hermano, obedeciendo al ojo de Dios. Tú debes tener temor de Dios y sujetarte a esa norma. Vemos los gobernantes también, las autoridades civilmente constituidas, los gobernantes, que hay una parte donde quizás no todos vamos a sujetarnos a ellos por causa de la voluntad de Dios. Por eso es un punto y aparte. Esas son pruebas que se presentan en la vida de muchos siervos escogidos para que ellos sean sacrificados por causa del reino, como es el caso de los compañeros de Daniel y del propio Daniel, que Daniel fue echado en el foso de los leones. Los 3 compañeros de Daniel fueron tirados en una caldera de aceite caliente. Son casos excepcionales de sacrificio donde Dios elige hombres y mujeres a sufrir por causa de su reino. Y es parte del paquete el sufrimiento con relación al reino de Dios. Como muchos por ahí que predican que no tenemos derecho a quizás enfermarnos, que ellos dicen que no, que eso es del diablo, que los enfermos, no. Entonces se les olvida el caso de Job. Se les olvida que Dios entregó a Jesucristo a tribulación, a angustia, ¿verdad? Autoridad delegada. Todo esto que les mencioné son autoridad delegada. Puesto que una autoridad delegada es alguien que representa la autoridad de Dios, esa persona debe ser obedecida. Ser irrespetuoso o desobediente a la autoridad delegada por Dios es semejante a ser irrespetuoso o desobediente con Dios mismo. Para los que quieren andar como le da la gana. Bendito sea Dios. Las 4 clases básicas de autoridad. 1. La familia. El gobierno. La iglesia y el trabajo. La familia, el gobierno, la iglesia y el trabajo. En el mundo en que vivimos, Dios ha establecido esas 4 áreas básicas de autoridad. Hay gente que no se sujetan. En su casa son un desorden. No respetan las autoridades terrenales. Mucho menos se sujetan a nadie en una iglesia. Y en el trabajo son un caos. Gloria a Dios. Dice en el matrimonio, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Efesios 5:22. Hijo, obedeced a vuestros padres en todo. Colosenses 3:20. Y entonces, lo que Dios dispuso para la familia es que el padre sea la cabeza del hogar bajo Dios. La esposa debe estar sujeta a su esposo y los hijos sujetos a sus padres. Principio de autoridad transferida o delegada. Estoy haciendo el estudio de conocimiento público porque tenemos un grupo de rebeldes. Gloria a Dios. Tenemos un grupo de Judas. Así duro lo estoy diciendo. Tenemos un grupo de Judas que dicen que son pastores.
que dicen que son profetas, dicen que son evangelistas, pero no persiguen este principio ni predican el principio del orden y la organización. No quieren someterse, no quieren sujetarse, no quieren obedecer a nadie. Gloria a Dios. Pero también le habla al padre, a los esposos: marido, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Principio de autoridad. Pero oiga otro: padre, también le habla a los padres: no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Criarlo en el temor reverente, transferirle el conocimiento, transferirle el temor de Dios, enseñarle la palabra, instruirlo en los caminos del Señor. Efesios 6:4. Aleluya. El gobierno. Debido a la naturaleza pecaminosa y rebelde del hombre, Dios estableció las leyes y el gobierno humano. Dios dio a los hombres la autoridad para hacer cumplir sus leyes. Lo hizo para nuestra protección y para nuestro bien. Las autoridades civiles son la provisión de Dios para limitar el mal fin, que podamos vivir en paz y tranquilidad y en toda piedad y decoro. Ver 1 Timoteo 5:2. Entonces, amado, se debe obedecer. Tú debes estar sujeto a las autoridades, a las leyes, a las normas. Como cristiano, como hijo de Dios, usted debe estar sujeto, bajo cobertura de algo, de alguien. Usted debe organizarse. Romanos 13:1 habla de esto. Entonces, los cristianos debemos ser ciudadanos que obedecemos la ley. El estudiante en la escuela da honor a Dios cuando obedece la regla del establecimiento educativo y demuestra respeto hacia los maestros. Cuando no hace esto, deshonra a Dios. Como seguidores de Jesucristo debemos regir nuestras vidas por el principio de obediencia. Dice 1 de Pedro 2:13, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Para los que dicen que no deben organizarse, que ellos andan como ovejas sin pastor. Yo soy pastor, pero no pertenezco a ningún grupo, ni me sujeto a ningún pastor. Usted está mal, pastor. Usted puede ser un apóstol, un evangelista, un profeta, un maestro, lo que usted quiera. Usted puede tener la unción que a usted le dé la gana. Usted está en desobediencia. Usted está en desobediencia. Y la desobediencia es pecado. Porque la Biblia que yo leo me dice a mí: y si no hay nada que se lo impida a usted para organizarse, ¿por qué usted debe andar entonces como una oveja descarriada y sin pastor y sin sujeción? ¿A quién usted le está rindiendo cuenta? Someteos a toda institución humana. La iglesia es una institución reconocida política, jurídica y espiritualmente. Entonces debemos organizarnos como institución humana y como institución jurídicamente establecida por Dios en la tierra. Nuestro Señor nunca participó en ninguna rebelión. Le enseñó a la gente a obedecer a las autoridades de gobierno. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús si debían pagar impuestos a César, el Señor le respondió: da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. Jesús nos enseñó a obedecer a las autoridades del gobierno. El plan de Dios, amado, es que Cristo sea la cabeza de cada iglesia. Bajo la autoridad de Cristo están los líderes designados por Dios, tales como ancianos, pastores, diáconos y maestros. Debemos someternos a las autoridades de la iglesia, delegada por Dios. La Biblia dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose como hay mucho por ahí. Hebreos 13:17. Ahí está la autoridad de la iglesia. Entonces tenemos la pirámide. En la pirámide tenemos los líderes de la iglesia. Tenemos los miembros de la iglesia. Los líderes están arriba en la pirámide y los miembros están debajo y deben sujetarse. Gloria a Dios. En el trabajo tenemos el patrón, el jefe. Y tenemos los empleados, los obreros y los trabajadores. Bendito sea Dios. Tenemos entonces la autoridad de Dios en la familia. Cuando estamos bajo autoridad de Dios, estamos protegidos de los ataques de Satanás. Si usted no está obedeciendo a esos principios de autoridad que están establecidos en la Biblia,
entonces usted no tendrá una cobertura ni un respaldo de Dios. Usted ha abierto una brecha, usted ha abierto una puerta y usted tiene una legalidad al reino de la tiniebla para que destruya el fruto de su mano, para que destruya su vida, para que destruya su casa, para que muchas maldiciones caigan sobre usted. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, amado, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dice Hechos 5:21. Cada vez que la orden de un hombre esté en conflicto, ahí difiere un poco porque es relativo. Cuando el líder desobedece a Dios, no se le debe estar sujeto. Ojo, debemos identificar cuáles son los verdaderos líderes, las verdaderas autoridades establecidas por Dios, porque hay lo que se llama autoridades que están usufructuando funciones que no son reconocidas ante el reino de Dios. Aprenda a identificar cuáles son los verdaderos ministros del Señor, cuáles son las verdaderas autoridades designadas por Dios. Las verdaderas autoridades designadas por Dios estarán siempre predicando, cumpliendo y obedeciendo y sometiéndose a este orden divino. Nunca van a estar en contra de lo que la Biblia dice. Nunca van a decir nada que no vaya de acuerdo a los principios y las normas establecidas por Jesucristo en su palabra. Van a promover un reino de unidad, no de división. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cada vez que el orden de un hombre esté en conflicto con los mandamientos de Dios, tú debes obedecer a Dios antes que al hombre. Por ejemplo, suponte que tu jefe te mande a hacer algo fraudulento o mentir respecto a algo. El hacerlo sería desobedecer los mandamientos de Dios. Por lo tanto, tú no puedes obedecerle. Aún en una situación así debes ser respetuoso. No es, óigase bien, aunque ese hombre no esté en obediencia ante Dios, pero aún así tú debes respetarlo, porque obviamente tiene una autoridad, y esa autoridad, pues a quien no la obedezca, Dios le encargará de juzgarlo. Debe tener un espíritu de humildad, aunque no puedes obedecer. Podría decirse que buscar la sabiduría para conducirte con ese tipo de problemas que muchas veces ocurren por causa del reino. Todas las personas en autoridad son designadas por Dios. Dios quiere, amados, que entendamos que todas las personas en autoridad han sido designadas y ordenadas por Él. Por eso, deben ser obedecidas. No tenemos opción al respecto. Debemos obedecer a quienes tienen autoridad sobre nosotros. La Biblia dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. La que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación, es decir, juicio para sí mismos, según Romanos 13. Entonces tenemos la autoridad de Dios, repito, la familia, tenemos el padre, tenemos la madre, tenemos los hijos, tenemos el gobierno de líderes nacionales, autoridades civiles, tenemos las autoridades locales y tenemos los ciudadanos. En la iglesia tenemos los líderes de la iglesia y tenemos los miembros. En el trabajo tenemos el jefe y tenemos los empleados. Entonces hay que sujetarse. Hay que sujetarse, disponerse, someterse y entregarse. Sujetarse, someterse, disponerse y entregarse. Si tú no tienes en cuenta estos 4 aspectos de lo que es la autoridad, pues tú debes entender que estás en desobediencia y tú necesitas urgentemente ser restaurado. Estoy haciendo un llamado por estos medios a los nuevos ministros que Dios ha levantado. No estoy hablando de gente que están como tipo Saúl, que han sido desobedecidos, que han sido desobedientes a Dios, y que el Padre ha dicho no entrarán en mi promesa, pero ellos tienen la responsabilidad de transferir, de entregar, para que no se acarren condenación. Yo le doy un consejo: entreguen la autoridad a esos líderes que usted sabe que el Señor le instruyó, como en el caso de Moisés. Cuando Dios le dio una orden a Moisés, él no titubeó en transferir lo que él tenía a Josué. Le dijo, mira, él será el sustituto tuyo en tu lugar. Él entrará y llevará al pueblo a la tierra prometida. Moisés fue obediente a Dios y dijo, se haga tu voluntad. Y preparó a Josué y le instruyó lo que él debía de hacer. Pero una vez Josué recibió la autoridad, él se encargó de transferir el conocimiento al pueblo. Y en un momento pues, el pueblo entero en un momento desobedeció al Señor. Algunos recuerdan el caso de los 12 espías, de los 10 espías, 12 espías, y de esos 12 espías, tipo de los 12 apóstoles, pues 10 trajeron buena noticia, pero hubieron 2 que solamente esos 2
pues se mantuvieron firme su fe, sin fluctuar, y dijeron: nosotros comeremos a esos gigantes como pan, nosotros triunfaremos y recibiremos la promesa y entraremos a la tierra prometida y nos lo comeremos como pan. Ellos no tienen el respaldo de Dios, nosotros sí. Así mismo Dios está llamando a un grupo de conquistadores que, así como Josué y Caleb, pues obedecieron y creyeron al Señor para que entren a la tierra prometida. Hay muchos que obviamente no entrarán. Tenemos pues quizás naciones enteras que están desviadas de los propósitos de Dios. Organizaciones, líderes, pastores, profetas que se han desviado del destino profético que Dios puso en sus manos. Mas, sin embargo, Dios ha levantado una nueva generación como en los tiempos antiguos. Dios ha levantado una nueva generación de conquistadores, el cual le ha venido instruyendo y revelando. Dios tiene un gran proyecto de la predicación de su santo evangelio a nivel global, y Dios está preparando y está llamando a esos nuevos ministros para que asuman ese reto, para que se levanten. Obviamente van a tener confrontaciones en muchas iglesias, porque muchos líderes no conocen de los principios normativos del reino y se adaptaron a esos hábitos de desobediencia y no conocen ni siquiera lo que es la palabra reino, y por tanto les son de piedra de tropiezo y de obstáculo, porque ellos obviamente pues se les enseñó eso, y es una maldición. La falta de conocimiento, pues, como dice Osea en el libro de Osea, eso lleva a muchos ministros a perecer. El pueblo fue destruido por falta de conocimiento. De manera que esta es la palabra que Dios permite que yo comparta con ustedes una vez más. El principio de la obediencia o la autoridad transferida. Autoridad transferida. Si esos ministros donde tú estás te están siendo de obstáculo y no quieren que tú des un salto cuantitativo y te han cerrado la puerta, sigue caminando. Si tú entiendes que debe durar un tiempo ahí debajo de esa cobertura, una cobertura descalificada por Dios, mantente un tiempo pasando tu prueba, pero instantáneamente Dios te dé la orden de que te muevas de ahí, muévete, y no dejes que nadie te cierre la puerta que Dios quiere abrirte, porque este es el tiempo de tu llamado, este es el tiempo de tu conquista. Aleluya. Mira que te mando que te esfuerces, dice el Señor, que no temas y sea valiente. Abre quien de brazo ahí. A ti, nuevo pastor que Dios ha levantado con una gran misión y un gran proyecto. A ti, evangelista, que Dios te levantó con una unción poderosa y te tienen secuestrada la unción en el lugar donde estás. Dice Dios: avanza y no temas, que yo estoy contigo. El Señor quitará los obstáculos en su momento. El Señor usa los que están ahí, aparentemente en autoridad, pero que han sido descalificados porque no entrarán a la tierra prometida. Pero a ti el Señor te llevará a los manantiales, te llevará a la tierra que produce leche y miel. Por tanto, no temas. Ellos no tienen el respaldo de Dios, más tú tienes el respaldo de Dios. A ti, profeta, que Dios te levantó con una palabra poderosa para esa congregación, para esa organización, para tu nación, y todavía no estás organizado, no perteneces a ninguna organización y te fuiste. Debes sujetarte y someterte y esperar el tiempo de preparación en el lugar donde Dios te llevó. Gloria a Dios. No debe huir al enemigo. Vence con el bien el mal, te dice el Señor. Así que avanza y no temas. Avanza y no temas, te dice el Señor, porque yo estoy contigo. Profeta, evangelista, maestro, apóstoles, ministros, todos líderes, avancen, que el Señor está con nosotros. Este es el tiempo de la grande conquista. Este es el tiempo donde los Saúl serán quitados y serán levantados los Josué. Este es el tiempo donde los Saúl, este es el tiempo donde Dios levanta a los David, donde Dios levanta a los Elías, donde Dios levanta a grandes ministros con grandes potenciales para que lleven su evangelio a todos los rincones del mundo. Así que esta es la palabra que el Señor pues permite que yo te traiga en este día. Te bendigo en el nombre de Jesús desde la República Dominicana. Si sientes ese gran llamado y tú entiendes que Dios nos ha levantado acá desde la República Dominicana y quieres unirte a este ministerio de intercesión profética global, gloria a Dios, no puedes llamar al +1 809 917 1432. Estaremos orando en función de lo que Dios ponga en nuestra vida para ti, para orar por ti, para que puedas unirte juntamente con nosotros. Nos estamos levantando para establecer un orden y una organización en el nombre de Jesús en su iglesia. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y bendiciones. Será hasta una próxima.